Muy bien, hermanos. Hoy vamos a tocar la lección que nos toca, la lección número, a ver, aquí está, número 9 ya. Increíble cómo pasan los días, las semanas. Aquí estamos. Vamos a tocar la lección número 9. Ahí está. El uso de las oportunidades. Ahí está. Esa es la lección que hoy nos toca. Vamos a leer estos versículos, 4 de Primera de Pedro, 7 al 11. Así que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a tocar estos versículos que están ahí contenidos en el 7 al 11. Vale decir que para Pedro hay un concepto muy importante. El fin se acerca, ¿no? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, apenas él habiendo hablado de juicio en el 4:6, dice, porque esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Él habiendo hablado de juicio, Pedro ahora dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, esto introduce la siguiente sección de su carta en la cual Pedro habla del uso de las oportunidades para aprovechar el tiempo. Entonces, esto es bien importante porque él dice que debemos aprovechar el tiempo porque hoy más que nunca, miren, para Pedro el fin se acerca. ¿Qué será para nosotros? Ahora, es interesante la palabra fin que se menciona acá, viene de una palabra griega, telos, que puede significar objetivo. Ahora, el fin del presente sistema no solamente es el colmo, sino el propósito hacia el cual Dios ha estado obrando y sigue y seguirá obrando. Ahora, de esta advertencia nace una serie de exhortaciones. Entonces, ahí es donde yo quiero que pongamos nuestra atención en esta mañana. Exhortaciones que el fin urge. La primera de ellas, o sea, hablando de la idea del fin que se acerca, sirve de base para el apóstol Pedro de algunas exhortaciones que urgen a cada uno y que Pedro quiere hacernos. Ahora, la primera de ellas dice, sed pues sobrios, sed sobrios, diríamos no ebrios. En vista del fin que se acerca, Pedro exhorta, sed pues sobrios. Ahora, el verbo griego, sofroneo, que es el verbo griego, está relacionado con el adjetivo sofrón, el cual denota de mente sana, ojo, de mente sana, con dominio propio, sobrio, o sea, una persona en sus cabales, eso es lo que quiere decir Pedro. Ser sobrio, ser una persona en su sano juicio, en sus cabales. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, en medio de su persecución, ellos necesitan tomar las cosas con calma.
Miren, hermanos, Pedro les está hablando a una iglesia que está sufriendo la persecución, a una iglesia perseguida. Y él está diciendo que en medio de esa persecución ellos necesitan tomar las cosas con calma, ser razonables, serios de mente. Miren, esta sobriedad les permitirá mantener el proceder correcto y no ser variables en su conducta. Ahí apunta el pensamiento de Pedro. Cuando uno lee, dice acá, ante todo, dice, sobre todo, sed pues sobrios, está diciendo todo eso. El griego nos permite entrar a esa dimensión de lo que está el razonamiento de Pedro. Les está diciendo, miren hermano, ustedes que están sufriendo la persecución, que están sufriendo adversidades, tomen las cosas con calma, sean razonables, serios de mente, que esta sobriedad les va a permitir proceder de manera correcta y no ser variables en su conducta. Tremenda exhortación del apóstol. Y hermanos, para nosotros esta sobriedad tiene que ser igual. Seamos razonables, tomemos las cosas con calma. Ahora uno dirá, pero ¿cómo las puedo tomar con calma? Recuerden que es el Señor que gobierna todas las cosas. ¿No es cierto? Ahora, seguidamente dice, velad en oración. Ahora, la siguiente exhortación del apóstol es velad. Y velad como imperativo, ¿no? Igual que sed sobrios. El verbo nefo significa abstenerse de vino. Ahora, y aquí se emplea metafóricamente de vigilancia moral. O sea, debemos ser moderados, desapasionados, circunspectos. ¿Qué significa eso? Velad es esa palabra, ¿no? Ser moderado, desapasionado, circunspecto. Y ahora, aquí quiero explicar esto, ¿no? ¿Cómo puede el cristiano velar en oración? Una cosa que implica es moderación. Hay muchas otras actividades e intereses que luchan por nuestra atención. Siempre es así. Cuando uno quiere centrar su atención en algo, hay muchas cosas que van a distraer nuestra atención de ese algo. Ahora, hermanos queridos, el cristiano necesita dominio propio para apartar tiempo para la oración. Cuando el apóstol dice velad, velar en oración, implica justamente que tengamos dominio propio para no permitir que otras cosas nos distraigan. Ese es el concepto. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde viene eso? Lo que pasa es que los creyentes, ante la persecución, ante los problemas, como siempre sucede, solemos distraernos. Y ponemos más nuestro enfoque en las dificultades que en el Señor y en buscarle en oración. Entonces él dice, velad en oración. Velad en oración. Enfóquense. Ahora, esto también, sin duda, esto también hay que decir algo. Implica que el cristiano está mirando alrededor y está enterado de cosas respecto a las cuales debe orar. O sea, no solamente el creyente pues está interiorizado, ¿no? Es decir, yo estoy interiorizado y entonces no me interesa el resto. No, el cristiano tiene que estar mirando alrededor y estar enterado de cosas respecto a las cuales orar. Miren, les comento algunas. Debe fijarse en las falsas doctrinas que pueden asolar a la iglesia y ora, por ejemplo. Ve los ataques del materialismo y la carnalidad que el mundo quiere hacer en la iglesia y por ende ora. Se da cuenta de los hermanos débiles o de los apartados y ora por ellos. Miren hermanos, el velar en oración implica estas cosas. Nosotros en este momento tenemos que ser así,
mirar a nuestro alrededor qué está sucediendo, qué está sucediendo en nuestra sociedad, qué está sucediendo en nuestro país, qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo con nuestros hermanos, por ejemplo, de nuestra clase, de nuestra sede, de nuestra zona, y orar. Y a eso es donde va esta implicancia. El cristiano tiene que estar mirando alrededor. Ahora, en todo este concepto hay la idea de un cristiano circunspecto que mira a su alrededor. Interesante. Interesante lo que Pedro nos está diciendo aquí. Ahora, pero si seguimos mirando este concepto, vamos a ver que además, tenemos otro llamado, ¿no? Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Miren, en vista del fin que viene, porque estas son exhortaciones porque el fin se acerca. En vista del fin que viene, no conviene perder el tiempo en riñas pueriles, sin sentido. Y hermanos, esta es una exhortación que nosotros debemos de mirar claramente hoy más que nunca. Miren, hermanos, a mí me sorprende, y seguramente a usted también, cómo a veces los creyentes pueden perder el tiempo en riñas bizantinas, pueriles, sin sentido, en las redes sociales. A mí me sorprende. Y están ahí y responden y vuelven a decir y responden. Y sin darnos cuenta, perdemos de vista el tener entre nosotros, porque esto pasa entre creyentes y no creyentes, aquí nadie puede librarse, o sea, entonces, Pedro nos dice, tened entre vosotros ferviente amor. Y miren, de todas las palabras griegas traducidas, amor, la que se emplea aquí es ágape, que se refiere al amor más elevado. El ágape es el amor de Dios, es la voluntad. Ese amor es la voluntad que busca el bien de todos, según Vine, ¿no? El autor Vine. Es el que busca el bien de todos. Aquí se agrega, además, el adjetivo ferviente, o sea, que literalmente denota estirado, extendido, o sea, debe ser un amor que se extiende a su hermano. Ahora, miren, a veces el cristiano tiene que extenderse a su hermano en amor, porque éste difícilmente lo recibe, o porque es frío, introvertido, o acomplejado, o lo que sea. ¿No nos ha pasado? Ahora, el Señor nos llama, tened ferviente amor. Les está diciendo, ustedes tienen que extenderse en amor a aquellos que de repente no les reciben de la misma manera. A ese hermano difícil que a veces con el cual tratamos. No todos somos fáciles, hermanos. A esos hermanos difíciles que tienen de repente en su bagaje cultural, son parcos, fríos, algunos son así ariscos, ¿no? Nos ha pasado, por supuesto. A veces son fríos, introvertidos o con complejos. Y entonces cuando dice, tened ferviente amor, tener un amor que se extiende más allá de lo habitual. Ahora, a veces el hermano que no nos permite acercarnos en amor es porque quizás hay pecado en su vida. También eso sucede. Y si eso sucede, nuestro ferviente amor debe de atraerlo. Y vamos a mirar un poquito de eso más adelante. Entonces, hermanos, tener ferviente amor es un amor extendido. Extendido. Aquellos que difícilmente lo reciben porque son fríos, acomplejados, introvertidos, o sabe qué más, ¿no? Hermanos, los creyentes venimos de dificultades de niñez, ¿cuántas veces? Y lejos de juzgarnos, debemos tener ferviente amor unos con otros, porque el tiempo se acerca. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pero entonces da una razón para esta exhortación.
Una razón tremenda. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué cosa, ¿no? Tan tremenda. Ahora, quiero decir algo. Muchos tuercen este versículo para enseñar que debemos pasar por alto los pecados de otros y dicen que es poco amoroso señalar el mal que hay en el otro. Bueno, esa es una forma de torcer este versículo. Miren, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y no hay mejor comentario sobre este versículo que el pasaje en Santiago 5, 19 y 20. Vamos a Santiago 5, 19 y 20. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está. Santiago explica cómo el amor cubre pecados. Lo hace no por ocultar el pecado, sino lo hace por procurar hacer volver al pecador del error de su pecado, de su camino. O sea, no es que yo paso por alto el pecado, lo cubro, bueno, ya no digo nada, que quede ahí oculto. No, no, no. El amor cubre multitud de pecados porque procura hacer volver al pecador del error de su camino. Ese es el concepto que Pedro nos está mostrando. Y esto, mis hermanos queridos, es muy importante tenerlo presente. Si en realidad amamos al pecador, no le dejamos seguir en el camino que lleva a la perdición eterna. Si realmente le amamos. Y yo creo que esto es la esencia de la fe del creyente. O sea, el creyente no puede ver al vecino que está en pecado, bueno, que se pierda. No, no. Tiene que ser circunspecto, tiene que mirar a su alrededor, empezar a orar por él, mostrarle amor ferviente y tratar de hacerlo volver del error de su camino. Ahora, si le amamos de verdad, si es un creyente, más aún, le señalaremos lo que le hace falta para tener la vida eterna. Si es un no creyente, le vamos a señalar, mira, estás caminando por un camino errado. Y aunque sea una sola cosa, tenemos que hacérselo saber. Porque el amor cubrirá multitud de pecados si esa persona viene a la fe. O si ese hermano regresa al camino habiéndose extraviado. Ahora, sobre la palabra cubrirá, que es calupto, aquí en el pasaje, el pasaje de Romanos 4:7 explica que los pecados son cubiertos cuando son perdonados. Los pecados nuestros son cubiertos por la sangre de Cristo cuando son perdonados. Entonces, quedan dos alternativas al mirar este pasaje. El hombre puede intentar cubrir el pecado por esconderlo, ignorarlo o taparlo como pretextos. Con pretextos X, W, Z. ¿No? Sin embargo, hacer eso hace de que el pecado permanezca. ¿No? Hay gente que cubre su pecado con pretextos, con excusas, pero eso no favorece en nada porque su pecado permanece. La otra alternativa es obtener el perdón de Dios. Después de lo cual el pecado no se ve porque legalmente ya no existe. Legalmente. Para Dios, cuando el pecado recibe el perdón de Dios, legalmente esa persona queda justificada. Y legalmente ya no es culpable. Ya no se ve el pecado. Esa es la posición en Cristo. Por eso es que cuando Pablo, Pedro, habla, dice a los santos. ¿No? ¿Santos por qué? No porque ya no pecan, sino porque ya no, delante de Dios, la culpa ha sido subsanada y entonces ya no se ve pecado, se ve a Cristo.
Ahora, esta última alternativa es la única que cuenta. Si amo a mi hermano, entonces yo le ayudo a obtener este perdón. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿El amor cuál es ese amor? Que lo hace volver. Que lo trae al camino correcto. Ahora, luego vamos a mirar que siguiendo con el pasaje, miren ustedes lo que dice luego Pedro. Nuevamente, otro detalle más, ahí en este pasaje. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Otra exhortación de Pedro es hospedaos los unos a los otros. Ahora, en el texto original, hospedaos no es un verbo, sino un adjetivo, filoxenos. O sea que quiere decir hospitalarios. Debe ser, sean hospitalarios. Ahora, debemos ser hospedadores unos con otros. La palabra nos llama a eso, ser hospedador, ser un anfitrión. Literalmente la palabra significa amante del extraño o extranjero. Y acá, hermanos, agarramos carne. Cuando aquí la palabra dice hospedadores unos con otros, literalmente debemos ser amantes del extraño o extranjero. Y ahora, hermanos, con la situación que nos toca vivir, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque a veces conocemos extranjeros que de repente no nos son tan de nuestra predilección, y entonces nos cuesta aplicar esto, pero sin embargo el Señor ama al extranjero. Y si Dios ama al extranjero, nosotros tenemos que amarlo. Pero ese extranjero no me cae bien. Pero eso no tiene nada que ver. Ahora, si Dios dice a través del apóstol que esta palabra, ser hospedadores, es amante del extraño o extranjero, ¿cuánto más con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuánto más con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuánto más? Y esto, mis hermanos, es una llamada de atención, ¿no? Porque este concepto es para los que son extranjeros o extraños. Bueno, con mis hermanos yo tengo que ser mucho más hospedador, hospitalario, anfitrión, que con ninguna otra persona. Ahora, Pedro agrega una condición a esta práctica de ser hospedadores, hospitalarios, buenos anfitriones, sin murmuraciones. Vaya. Y acá, hermanos, permítanme compartir esta parte, ¿no? Sin murmuraciones. La implicación que es que la práctica de la hospitalidad puede venir con esa práctica la tentación del resentimiento o rencor. Miren, se los voy a poner de esta forma. A veces, por ejemplo, usted recibe un huésped y el huésped no agradece nuestra hospitalidad ni dice gracias, ¿no? Y entonces el huésped se va, usted se queda así. Entonces, a veces los hijos, a veces los hijos, del invitado, de repente llegan a la casa, usted los invita. Vamos a poner el caso de la célula, ¿ya? Vamos a poner, usted es un huésped, un hospedador, tiene su célula y llegan los hermanos a la casa y vienen los hijitos del hermano y dañan los muebles de la casa. Y cuando se van dicen, ¿en qué momento los invité? Hermano, nos pasa a todos, ¿ah? Esto no, aquí no hay de que yo, no, hermano, a mí, yo soy medio especial para estas cosas.
En otro caso, algunos invitados se aprovechan de la generosidad de uno, ¿no? ¿Nos ha pasado? Por supuesto, nos ha pasado, ¿no? Ahora, todas estas cosas, y otras también que seguramente en su mente están ahí dando vueltas, pueden tentarnos a murmurar. Ay, ¿para qué abrí mi casa? ¿Por qué lo traje al hermano? Ay, este hermano no sabe cuidar nada, es un malagradecido, no tiene modales. Y a veces murmuramos, hermano. Y el apóstol dice, miren lo que dice, ¿no? Que debemos hospedarnos unos a otros sin murmuraciones, sin rajar. ¿Qué tal demanda, no? ¿Qué tal demanda? Y hermanos queridos, esto nos debe dejar un desafío, ¿no? Porque a veces sí es cierto, hay hermanos que, o a quienes hospedamos, que de repente no se portan bien, pero que Dios nos libre, nos ayude a no murmurar, ¿no? Porque finalmente, cuando murmuramos, ¿de quién nos quejamos en última instancia? De Dios, de Dios. ¿Se acuerdan de la vez que murmuró la hermana de Moisés? ¿Y contra quién murmuró? ¿Contra Moisés? No. Murmuró contra Dios, se quejó de Dios. Y ahí está lo delicado de esto. A veces, hermanos, hay que asumir el agravio por amor, por amor. Y el amor, nuevamente, cubrirá multitud de pecados. Porque eso nos va a permitir en una siguiente ocasión instruir al hermano. Hermano, mira, cuando hay que venir, hay que cuidar esto. Pues. En amor. Y hermanos, de repente, las situaciones que yo he comentado son situaciones de hermanos que lo hacen sin pensar. Nadie les enseñó, nadie les explicó. Y uno ya está juzgando, ¿no? Ay, sí, mira cómo. Y la esposa sale, sí, yo te dije, ¿ves? Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque el Señor quiere que nuestra vida sea una vida que, que cumpla con estas normas, ¿no? ¿Por qué? Pedro al inicio, ¿no? Porque tenemos una salvación tan grande, hermano. Ese es el motivo y motor para esta clase de vida, de otro nivel. Miren, hermanos, ¿cuántas veces esa actitud de amor ferviente, de ser hospedadores, de extender la mano, aunque mal nos paguen, trae bendición a estas personas? Y Dios bendice también nuestras vidas. Tremendo. Bueno, sigamos. Sigamos con la siguiente parte. Entonces, que Dios nos ayude. En tercer lugar, aprovechando el don, versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, debido a la brevedad del tiempo, nuevamente, Pedro exhorta al cristiano a aprovechar sus dones. Ahora, en el fin que se acerca, tendremos que dar cuenta a Dios de lo que nos ha encomendado. Ahí, por ejemplo, en Mateo 15, 14 al 30, se habla pues de la parábola de los talentos, ¿no? Donde el Señor va a demandarnos, ¿no? Va a demandarnos de qué forma hemos usado lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, es esto lo que nosotros necesitamos tener muy presente en nuestras vidas, dar cuenta de lo que Dios nos ha encomendado. Ahora, esta es la idea de ser buenos administradores.
no solamente de lo que Él nos ha dado, sino de la vida que nos ha dado por administrar, que debe ser una vida de dependencia de Dios, de una vida de santidad, una vida que realmente, pues, cuide el corazón, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice la Biblia? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los falsos, o sea, de ahí salen. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos la vida. Ahora, ser buenos administradores. La palabra griega primariamente se refería a la persona que regentaba una casa o finca, el mayordomo, no el dueño, el mayordomo, el administrador. Según el don, significa según, ojo, la proporción o grado del don que ha recibido. Eso es lo que está diciendo. Según el don, según la proporción o grado del don que ha recibido. Aquí en el 4.10, la palabra don, carisma, no necesariamente se refiere a los poderes sobrenaturales del Espíritu Santo, como en 1 Corintios 12 al 14, ¿no? Ustedes saben que Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, el obrar sobrenatural a través de los dones del Espíritu Santo. Aquí Pedro explica qué tipo de don tiene en mente. Y él menciona dos ejemplos. Son ejemplos de talento o capacidad. Miren, si nosotros vamos a Romanos 12, en Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, aquí, en Romanos 12:6, donde el talento natural se encuentra al lado del don de profecía, el sobrenatural, para Pedro son ejemplos de talento o capacidad. Pero aún así, el talento de la persona, ese talento que pudiera tener, que no necesariamente es un don sobrenatural, al final también viene de su creador. Y cuya gracia es multiforme o diversa, ¿no? Entonces, Pedro está hablando, y vamos a mirar esos dos ejemplos. A ver, el primer don que Pedro menciona es si alguno habla. Si alguno habla. Aquí tenemos una referencia a cualquier cristiano, alguno. No está hablando de cristiano específicamente. Ese alguno puede predicar, enseñar la palabra de Dios, no todos necesariamente tienen que hacerlo. Bueno, Santiago es muy agudo cuando dice no todos enseñen, porque el que enseña tiene mayor condenación, etcétera, etcétera. Ahora, estos que sí tienen la capacidad deben hablar lo que sea conforme a las palabras de Dios. Este primer don, si alguno habla, es interesante porque puede ser cualquier cristiano que puede predicar y enseñar la palabra. Ahora, si tiene esa capacidad, ese talento, ese don de hablar, hermanos queridos, acá Pedro dice que sea conforme a las palabras de Dios. Miren, cuando uno se da a la obra de enseñanza, debe limitar la instrucción a lo que la palabra de Dios enseña. Debe circunscribirse a lo que la palabra de Dios enseña. No debe haber ninguna especulación ni la enseñanza de las opiniones de uno, independiente de la revelación de Dios. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay mucho de esto. Hay quienes abren la palabra y a la palabra que comparten le van poniendo especulaciones, cosas adicionales. Ahora, sin aclararlo, ¿no? Por si acaso, esta es mi opinión, esto es una especulación. No, simplemente lo dan como palabra autorizada de Dios. Y aquí Pedro dice, si has de hablar, hazlo conforme a las palabras de Dios. No te vayas ni a diestra ni a siniestra. Cuídate de esto. Ahora, el segundo don
es si alguno ministra. Ahí dice, ¿no? Si alguno hable, hable. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. La idea es de que los que sirven a otros, que son asistentes de otros. Interesante, ¿no? La idea es de los que sirven a otros, que son asistentes. No son de los que se enseñorean. A veces uno pierde de vista esto, ¿no? El que sirve es un asistente de otro. Ahora, en este contexto, conviene no limitar la idea a los que tienen alguna función eclesiástica, ¿no? Por ejemplo, los evangelistas, o los pastores, o los consejeros. No, no, no. Cualquier cosa que el cristiano haga para servir a otro, ahí está la idea. Y hermano, tú puedes servir a tu hermano en cosas de repente poco reconocidas. Puedes llevarlo de repente a ver al médico. De repente es un hermano que no tiene posibilidades de ir al médico y tú vas, lo recoges, lo llevas. Eso es servir. Si alguno ministra. Y qué lindo, ¿no? Porque a veces uno circunscribe si alguno ministra, al predicador, al evangelista, al tutor de célula. No, no, acá Pedro está hablando de la idea de servir a otro en cualquier área de la vida. Por ejemplo, yo he conocido hermanos que llevan a los ancianos a cobrar su pensión de jubilación. Qué lindo, ¿no? Y están ministrando. Qué tal ejemplo, ¿no? Ahora, Pedro agrega que debemos ministrar conforme al poder que Dios da. Y uno dice, pero si yo llevo a mi hermano a cobrar su pensión, sí pues, conforme al poder que Dios da. La palabra traducida da significa proveer o suministrar abundantemente. Dios nos da la posibilidad, la capacidad. Hermano, de repente Dios te ha dado la posibilidad de tener un automóvil y lo va a usar para la gloria suya. Te ha provisto, te suministra. Ahora, también te puede dar ese poder para predicar la palabra. También te puede dar ese poder para de repente te provee la capacidad para ir y cocinarle a un hermano enfermo. Eso es, si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da, que Dios ha provisto, que ha suministrado. En la misma palabra que se usa en segunda, es la misma palabra que se usa en 2 Corintios 9:10. En el contexto de la ofrenda para los santos necesitados, donde Pablo dice que Dios proveerá la sementera a los que ofrendan. Y miren, hermanos, aquí vemos que Dios provee o suministra el poder a los que sirven. No solamente al predicador, al evangelista, al tutor de célula, no solamente al que hace una tarea visible, no, al que hace tareas invisibles. Dios provee y suministra su poder a ellos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque esto no está supeditado pues a cargo. Esto va más allá, ¿no? Ahora, es bueno saber que en cada caso el cristiano debe concentrarse en servir y ser generoso. Servir y ser generoso. Sin preocuparse tanto de los recursos, sabiendo que Dios siempre se los va a suministrar. Hermano, siempre Dios te suministrará los recursos que tú necesitas, porque acá la palabra de Dios dice que debemos ministrar conforme al poder que Dios da, que Dios provee, el suministro que Dios da. Ahora, el cristiano que piensa demasiado en sus recursos, a fin de cuentas, nunca ayuda a nadie. Porque con mucho calcular, no ayuda a nadie. Piensa, ¿no? Si ofrendo esto o le ayudo con aquello, ¿de dónde vendrá el dinero para? Y hay muchos creyentes que somos así muchas veces.
y empezamos a sacar cálculos y el cálculo no da. Bueno, hermano querido, cuando Dios nos llama a servir, nos llama a servir en el poder que Él da, y Él proveerá, suministrará los recursos. Y tú tienes que aplicar fe, porque cuando tú ministras, estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Por eso que el que mucho calcula nunca hace nada. No estamos hablando solo de dinero, calcula tiempo, calcula esfuerzo, nunca hace nada. Y Dios, por ende, no le provee, pues porque no, si no está dispuesto. ¿Qué debe resultar cuando el cristiano es un buen administrador de sus capacidades? Como siempre, Pedro da la exhortación y luego la razón, ¿no? Siempre Pedro en su razonamiento, primero la exhortación y luego la razón. Miren lo que dice: ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado. ¿Qué resulta cuando el cristiano es un buen administrador de sus capacidades? Da la gloria a Dios. Ese es el resultado. Así el apóstol concluye esta sección de su carta sobre el uso de las oportunidades. Hermanos, ¿cuántas oportunidades Dios nos da? Oportunidades, por ejemplo, para ser sobrios y velar en oración, para mirar a nuestro alrededor y orar, velar, interceder. Oportunidades de tener ferviente amor, de extender nuestro amor a otros, a ese frío, parco, de poco habla, a ese que cuando lo llamas, sí, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿No les ha pasado? Yo a veces llamaba, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Estás contento? Sí. A él hay que expresarle amor ferviente, nuestro entusiasmo, nuestra alegría. Ser hospedadores. Hoy es más difícil, ¿no? Con la pandemia, ¿cómo traemos a alguien? Pero podemos con nuestra actitud ser hospedadores, cálidos, amorosos, oportunidades, ¿no? El que hable con gracia. Las palabras de Dios, esas palabras de aliento, esas palabras de consuelo. El que ministra, hacerlo con alegría, sin calcular el gasto, la inversión de tiempo, de energías, porque todo esto va para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Ahora, algunas cosas para terminar, mi querido hermano. ¿Eres de los que vela en oración? Sabiendo que sin duda el Señor está cerca, ¿no? ¿Te consideras una persona sobria en sus cabales? ¿Posees ferviente amor? ¿Te extiendes hacia tu hermano en amor porque éste difícilmente te recibe o porque es frío o introvertido o acomplejado o lo que sea? ¿Te extiendes? A veces uno mira eso, ay no, el hermano es pesa, no, mejor que vaya el pastor. ¿Te interesas en hacer volver del error a tu hermano con amor, cubriendo así multitud de pecados? ¿Te interesas en hacer volver del error a tu vecino que no es creyente? Hermanos, son preguntas que aquí el Señor nos pone, ¿no? Haciendo uso de las oportunidades que Dios nos da. Pedro está diciendo eso. Aprovechen cada oportunidad porque todo eso será para la gloria y honra del nombre de Dios. ¿Te consideras un hospedador, pero sin murmuraciones?
Finalmente, ¿no? Estás siendo un buen administrador de los dones y talentos, capacidades y recursos que Dios ha puesto a tu disposición en tu vida. Hermano, lo que Dios ha puesto en tu vida, a tu disposición, no es solo para ti ni para mí. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para que lo usemos para servir a otros, para ministrar a otros. Y esto todo para la gloria de nuestro Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Esta lección la hemos grabado, así que Dios nos bendiga, que el Señor nos siga sosteniendo y que nos dé una linda semana, hermanos queridos. Gracias por estar allí un domingo más. Sigamos orando al Señor. Amén.